Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya casi, buenas noches, casi casi, con este cambio de hora. Estamos acá, les damos la más cordial bienvenida. Esta es una nueva jornada de educación, ¿cierto? Un nuevo curso de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad Juan. Estamos muy, pero muy contentas de poder reencontrarnos en otra instancia formativa después de lo que fue nuestra experiencia. Nos tocó a todos hacer este tránsito tan bonito en nuestra primera jornada de educación continua en autismo, ¿cierto? De la teoría a la práctica. Fue una jornada muy emocionante y muy masiva también, así que sabemos que el curso que vamos a tener hoy, mañana y pasado mañana genera mucho interés. Es un tema muy desafiante que nos ha tocado vivirlo a muchas familias, ¿cierto? Con nuestros hijos, hijas, hijes autistas. La alimentación, qué gran desafío en el autismo. Bueno, vamos a partir como siempre agradeciendo a todas las personas que hacen posible esta instancia. Recordarles que estamos acá junto con Andrea Radí. Ella es intérprete acreditada en lengua de señas, ella es chilena desde el año 2013, realiza estas labores, autodidacta, posee gran experiencia en el área de educación y trabaja como intérprete del Servicio Nacional de la Discapacidad en Chile, Senadis. También un saludo para Paola Tavilo, que siempre nos apoya con la gráfica, esa lámina celeste que vieron en estos días promocionando. Así que muchas gracias a Paola también por su aporte. A Manuel Marambio, que está en los controles, ya saben que toda esta magia del streaming es gracias a Manuel. Él es productor técnico del Festival de Cine Chileno y además del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar y productor de Proaxis Media. Les recordamos que estamos en este curso, hoy es lunes 7 de septiembre y estamos en este curso que se llama Autismo y Desafíos en la Alimentación, es el nuevo curso de Fundación FUAN. Recuerden que como siempre este curso será grabado y después lo subiremos a nuestras redes sociales, a todas y a nuestro canal de YouTube. Fundación FUAN, les aconsejamos que se suscriban porque ya lo saben, hay mucha información de interés y de todo de libre descarga en nuestro canal de YouTube también y en nuestro sitio web, en nuestra página web también, fuan.cl. El tema que abordaremos hoy, ¿cierto? Nos va a tener reunidos hoy, lunes 7, martes 8 y miércoles 9 de septiembre, a contar de las 20 horas de Chile. Y por esta transmisión en vivo, que insistimos, vamos a grabar y se compartirá en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. No se necesita inscripción previa para este curso. Recuerden no dejar su correo electrónico en el muro, protejan su información personal y es un curso gratuito por lo demás. Ustedes ya saben que Fundación Juan, ese es el sello que nos caracteriza. Bueno, ¿y con quiénes vamos a estar en este curso tan importante? Vamos a tener a tres muy interesantes exposiciones. Como ya saben, después de la exposición va a venir un momento para las preguntas. Hoy partimos con la doctora Elinor Sumelsu. Ella es pediatra y nutrióloga del Hospital San Martín de Quillota de la región de Valparaíso, acá en Chile. El día de mañana vamos a estar con Sebastián Quilodrán. Él es terapeuta ocupacional de la Universidad de Playa Ancha, magíster en atención temprana de la Universidad de Málaga. Y vamos a culminar el día miércoles con Valesca Jaure Trujillo, ella es fonoaudióloga de la Universidad de Valparaíso, tiene postítulo en personas con trastornos de la comunicación y el lenguaje de la Universidad Católica de Valparaíso y además un postítulo en fonología de la Universidad de Granma en Cuba. Ahora vamos a comentarnos, vamos a ver la exposición de la doctora Elinor Sumelsu Cornejo, a quien le agradecemos infinitamente su disposición a compartir sus conocimientos, ¿cierto? En esta temática que sabemos que, como decíamos, es tan desafiante. Yo, lo personal, nosotros nos tocó vivir años intensos con eso, con nuestra tropa neurodiversa en casa. La doctora Elinor Sumelsu Cornejo es pediatra y nutrióloga de la Universidad de Chile, trabaja en el servicio de pediatría del Hospital de Quillota, en la región de Valparaíso, en Chile. La doctora Sumelsu ha sido invitada a numerosos cursos y congresos por su experticia justamente en conducta alimentaria y en obesidad. Así es que sin más, los dejamos con la interesante exposición que tiene preparada la doctora. Y como siempre a la vuelta retornamos, nos reencontramos para un espacio de preguntas junto a la doctora también. Así es que damos inicio al curso Autismo y Desafíos en la Alimentación de Fundación FUAN. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y espero que poder resolver algunas de las múltiples como dudas y problemas que de repente tenemos en el manejo de la alimentación. Todos los niños tienen dificultades en la alimentación y nuestros niños principalmente pueden tenerlas un poco más específicas en algunas áreas y qué es lo que vamos a ir conversando. Quedamos que las preguntas las vamos a ir resolviendo al final de la presentación. A veces es más fácil resolverlas durante la presentación, pero podemos ir anotando o para que no se les quede nada como que podamos resolver o comentar, ¿ya? Hay mucha información que es bien
científica o académica que está puesta en las imágenes, pero lo más importante es lo que vamos a conversar y lo que vamos a tratar de adelantar para el manejo que viene mañana y pasado mañana, que es lo más práctico, ¿ya? Vamos a avanzar. Entonces, desde el punto de vista de la alimentación, yo que soy pediatra, ¿no es cierto?, y que soy nutrióloga, y los pediatras siempre estamos muy preocupados de que no les vayan a faltar ningún nutriente a nuestros niños que están en desarrollo, porque desde que nace un ser humano hasta que se termina de formar, hay cambios significativos, uno va sumando peso, sumando estatura, y todo eso necesita nutrientes y calorías, pero en nuestro grupo de niños se nos hace más difícil de repente lograr que tengan todos estos nutrientes en su organismo, ¿ya? Y esto por varias cosas que ustedes las viven día a día, que es que hay alteraciones en la adquisición de los nutrientes, de cómo me voy a comer los alimentos y cómo los voy a recibir. Y se ha relacionado desde hace mucho tiempo que si estos alimentos me producen algún problema o que si es por falta de algunos alimentos que yo voy a tener algunos de los síntomas que se presentan en autismo, ¿no es cierto? Y se ha planteado desde hace mucho tiempo que si esta relación tan importante que hay entre nuestro cerebro, de todos nosotros, y nuestro intestino, hay una conversación muy fluida, ¿no es cierto? Hablamos siempre que el intestino, los especialistas, que es como nuestro segundo cerebro, tiene muchos neurotransmisores, muchas hormonas que se mantienen en permanente comunicación. Y una de las cosas que se ha planteado, se ha dicho, es que a lo mejor podría ser que el deterioro de la permeabilidad del intestino desde etapas muy tempranas o de la gestación nos pudiera llevar a hacer un enlace para explicar algunas de las conductas desde el punto de vista de emoción y de comportamiento entre autismo y los alimentos. Entonces, un punto importante, lo digo como en 3 puntos, un punto importante que nos va a preocupar cuando alimentemos es las molestias que se pueden producir o los problemas que se pueden producir en relación a alimentarse. Ya dijimos que alimentarse es el intestino, el estómago, el intestino lo que más nos va a facilitar esta entrega de nutrientes que lleguen adecuadamente, y para eso necesitamos todos tener un estómago que esté sano, una boca que esté sana y el intestino que esté funcionando bien. Pero, ¿qué es lo que vemos en nuestros niños? Que ahí se asocia, siempre se ha dicho en distintas publicaciones y en todo lo que uno como papá puede estar mirando, es que se presentan más síntomas y más dificultades desde el punto de vista de esta función normal digestiva. Y es lo que se habla en muchos textos de disfunción intestinal. Y esto, ustedes lo ven día a día, puede llegar a ser hasta 4 veces más frecuente en la población que en la población sin autismo. Y podemos tener 3 grandes grupos, ¿no es cierto? El dolor, que tengo dolor abdominal, tengo molestia abdominal, tengo alguna sensación como de disconfort cada vez que como o antes de comer, por lo cual se me va a dificultar recibir todos los alimentos, me va a costar a mí como mamá o como papá entregar estos alimentos a los niños en las distintas etapas. Entonces es un gran punto. Uno no puede poner cuál es el más importante, ¿no es cierto? Porque en autismo tenemos una variabilidad y una cantidad de síntomas y signos que son no como un sello característico de autismo, sino que dependen de cada persona. Entonces, en un niño puede tener fuertemente dolor y en otro no tener dolor y tener constipación solamente, que es el otro síntoma tan importante. Entonces, cómo se presenten, las puse las 3 por igual, pero cómo se presenta en cada uno en forma individual es muy, muy variable. Por eso también los manejos nutricionales nos ha costado a nosotros, a los pediatras o a la gente que trabaja en nutrición, cómo guiar la alimentación, porque somos todos diferentes. Entonces, el dolor es un hecho importante que me dificulta cómo voy a comer. La constipación, por otro lado, esta dificultad para ir al baño, esta dificultad porque las deposiciones pueden ser muy duras, una dificultad para evacuar, que puede ser desde muy leve, cada 2 días, hasta puede ser más severo,
una vez a la semana, una vez cada 10 días, o cosas que requieran manejo más importante. Y por otro lado hay otro grupo de personas que tienen diarrea en vez de tener constipación. Y todo esto, como se presenta en cada uno, es lo personal, lo individual. Y cómo lo vamos a enfrentar también es en forma personal, individual, con cada uno de los pacientes que tenga uno al frente o de los niños que uno esté guiando. Entonces, volviendo a la dificultad intestinal, ¿por qué nos puede pasar esto? Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Estos son como quien dice, enunciados puestos en la literatura, y pueden haber distintas causas por qué pase esto. Entonces, por eso es tan variable, por eso yo puedo tener un niño que tenga muchos síntomas específicos de dolor y otro que no tenga nada, porque va a depender de distintas, además, causas, no solamente de que cada individuo va a manifestar lo distinto, sino que van a haber distintas causas, que pueden ser que mi intestino funciona más lento, más rápido, que yo personalmente tuve una alteración en lo que llamamos nosotros los doctores la microbiota, o sea, esta cantidad de bacterias buenas y bacterias malas que tenemos en el intestino y cómo las fuimos tomando desde que nos formamos y salimos al canal del parto o salimos por una cesárea, hasta algunas condiciones inmunológicas de que se hablaba tanto esta de disregulación, ¿no es cierto?, del sistema inmune, y que eso podía ser la causa entre este intestino que tiene más sensibilidad para algunas cosas. Y lo otro son las alergias alimentarias. Ustedes esto lo pueden haber visto en muchos textos, en muchos libros acerca de las manifestaciones, pero de repente se hace difícil leerlo, pero es básicamente lo que yo estoy conversando con ustedes, ¿ya? Entonces esto no quiere decir que yo personalmente o mi hijo vaya a tener sí o sí alguna de estas molestias o de estas manifestaciones, ¿ya? No son causas, no son condiciones que se van a presentar siempre, ¿ya? Porque muchas veces con la disfunción gastrointestinal se habla de las alergias alimentarias y no necesariamente quiere decir que por tener autismo voy a tener una alergia alimentaria, ¿ya? Sino que se van presentando al igual que en todas las personas que no son autistas. Otras teorías, la sensibilidad al gluten, ¿no es cierto? Entonces, por eso nos tenemos que preocupar de algunos alimentos y por eso ha sido tan difícil de repente dar normas de alimentación. ¿Por qué? Porque se habló mucho durante mucho tiempo de que teníamos problemas con el gluten, que el intestino iba a reaccionar mal con el gluten y que me iban a pasar la cuenta cuando consumiera estos alimentos. Lo mismo pasa con otras alteraciones. Cuando yo hablo de que puede tener una mayor sensibilidad al gluten, no quiere decir que la voy a tener sí o sí. Entonces esa es la gran diferencia, de que no todas las personas con autismo van a tener que sacar algún alimento de la dieta, sino que si es que presentan el problema se va a sacar de la dieta. Lo mismo que al igual que toda la población sin autismo, podemos tener entonces deficiencia de lactasa. Cada uno va perdiendo la enzima a lo largo de la vida y en el autismo se va perdiendo exactamente igual. Y puede ser a lo mejor un poco más precoz, pero no necesariamente. Y hay otras variantes que se asocian, ¿no es cierto?, que tenerlo más frecuentemente, que son algunas variantes genéticas ya más raras de alteraciones enzimáticas. Entonces, el segundo punto, ya vimos la disfunción. Entonces, ¿por qué me va a costar tanto hacer como una pauta alimentaria? Esto es lo que se come a tal edad, esto es lo que se come a los 5 años, esto es lo que voy a comer a los 10 años, tan rígida o tan estricta, porque cada uno es individual. Y como tenga esta variabilidad de síntomas, va a ser bien personal. Entonces, las pautas alimentarias tienen que ser personales. El segundo punto importante son que además de esta disfunción digestiva o intestinal que pueda presentar, tenemos que hay problemas conductuales o disregulaciones conductuales que se asocian entonces a la manera de alimentarse. Y ahí se puede presentar o no se puede presentar, pero hay más frecuentemente en autismo aparece otra situación que ya es un diagnóstico, que es la dificultad alimentaria. Entonces, en alguien sin autismo puede tener dificultad alimentaria que se presentan específicamente en algunas etapas, ¿no es cierto? Cuando paso de la papilla al alimento entero, cuando entro a la comida en el jardín infantil o entro a la comida del colegio, pero
es más frecuente presentar dificultades alimentarias, y eso lo hemos visto a lo largo de los últimos años, en personas con autismo. Se concentra más en estas dificultades alimentarias. Y acá yo hacía la pregunta, ¿cuáles dificultades alimentarias ustedes ven más frecuentemente o tienen más frecuentemente? Pero lo vamos a ir viendo, entonces vamos a dejar la imagen en blanco y lo vamos a ir conversando. Entonces, ¿por qué se presenta? ¿Por qué lo tenemos más frecuentemente y vamos a tener que trabajar en eso para poder hacer una alimentación adecuada? Es porque uno de los síntomas, o de los síntomas en general, que está presente hasta 4 o 5 veces más frecuentemente en personas con autismo es la selectividad. Y esto puede ser que yo tenga selectividad por algún alimento, no solamente porque me guste más o no me guste, sino que porque tiene una base biológica, porque puedo tener lo que llamamos nosotros una hipersensibilidad, o sea, hay algunas cosas que puestas en mi boca me hacen sentir mucho desagrado o mucho molestia o incluso hasta dolor, cosas que si yo no tengo autismo puedo que no la sienta de esa manera. Entonces, por ejemplo, comer algo que es amargo se me puede hacer muchísimo más desagradable si yo tengo autismo versus si no tengo autismo, ¿ya? Pero no en todos, acordémonos que esto es particular, ¿ya? En algunos niños se les presenta esta selectividad, y eso puede ser porque lo siento mucho, pero también puede ser porque lo siento poco. Entonces, ahí las mamás o mis pacientes me dicen, es que no me lo puedo meter a la boca porque es como una sensación y quedan un poco así con la boca abierta. Me lo meto a la boca y no lo puedo mover, no lo puedo ni siquiera tocar con la lengua o con las mejillas. Porque algo que para el resto puede ser, está rico, está blandito, está suavecito, está esponjosito, para mí puede ser interpretado como, no lo puedo mover porque es como si tuviera una babosa adentro de la boca. Es así de desagradable esa consistencia blandita. Entonces, ¿esto por qué? O porque tengo mayor sensibilidad, o sea, siento mucho, o porque tengo menos sensibilidad, siento poco, entonces un estímulo suavecito se me hace muy desagradable, un poco asqueroso. Entonces, por eso en algún grupo de niños, sobre todo, se ve que tienen más preferencia entonces por alimentos que son un poquito más duros, pero nunca tan duros, más dulces, más crocantes. Entonces, hay alguien que me puede decir, come solo galletitas, cereales, producto procesado, y me cuesta muchísimo que coma frutas o verduras, o un guiso o una comida que pareciera ser como igual de rica que un cereal o una galletita, ¿ya? Esto es lo que estábamos diciendo, como lo definimos nosotros, y que lo hablamos entonces y lo preguntamos siempre, cómo sientes tú el alimento en la boca, o cómo sientes que tu niño lo recibe, y es importante darnos cuenta, porque si no nos damos cuenta, no podemos trabajar en tratar de superarlo para lograr consumir todos los nutrientes, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque es tan importante que lo reconozcamos, porque si no le podemos poner el título que no es que es mañoso, no es que es rígido, pero es una condición que tiene que ver con la sensibilidad de la boca, que no es una maña, ¿no es cierto? No es una conducta nomás que se pueda catalogar como obsesiva, ¿ya? Porque tengo tan como alta la sensibilidad que puedo darme cuenta de que no es el yogur que yo como, no es la galleta que me gusta, no es, y eso lleva el día a día o a la mesa o como sirvo los alimentos a una dificultad enorme, ¿no es cierto? Necesito estar pendiente no solamente que el alimento que yo entrego a mi hijo o a mi hija sea nutritivo, sino que además que lo vaya a recibir, que lo vaya a poder probar, que lo vaya a poder consumir. Entonces, esta alimentación selectiva, que es lo que probablemente van a hablar mañana o pasado mañana, de cómo la vamos a manejar, va a tener problemas finalmente, ¿no es cierto? Porque si yo me restrinjo en comer ciertas cosas porque no me las puedo meter a la boca o porque me producen una sensación muy desagradable, va a terminar finalmente en que yo voy a seleccionar algunos alimentos, o sea, voy a comer de cierto grupo y voy a dejar de comer de otro grupo. Entonces, pudiéramos mirar, ¿no es cierto? No sé si ustedes ven la flechita. ¿La ven la flechita?
¿no? Mi puntero, sí se ve. Entonces, por ejemplo, si me pongo en el grupo de las verduras, habitualmente son las que más cuestan, pero no todos los niños, ¿no es cierto? Pero es la que más va a costar a eh, eh, un niño autista con selectividad, porque es donde más voy a sentir lo amargo, donde más voy a sentir lo blandito, o donde mayor voy a tener la sensibilidad para dejar de consumirlo. Las frutas cuesta un poco menos, ¿no es cierto? Pero igual cuestan cambiar texturas de fruta, las que son más blandas, las que son más duras, las que son más insípidas o las que tienen sabores más extremos como ácido o más amargo. Pero habitualmente estos alimentos de acá abajo, ¿no es cierto? Los tallarines, las papas o el arroz, que son más insípidos para los que tienen dificultad de hiperestesia o de hipersensibilidad, van a ser los alimentos que van a preferir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no como ni frutas ni verduras, dejo de consumir vitaminas. Entonces, uno durante el día necesita por lo menos el 50% de mis alimentos van a ser carbohidratos. Todo lo que están puestos ahí que ustedes están mirando en la pantalla son lo que nosotros decimos los carbohidratos. Pero tengo que comer fundamentalmente los carbohidratos de arriba, un poco los de abajo, y los otros carbohidratos son las galletas, el pan, los cereales, los que vienen envasados, los que vienen procesados. Y lamentablemente con esto de la sensibilidad y la alimentación selectiva, nuestros niños van a preferir entonces este tipo de alimentos o los que no están puestos acá en la foto, que son los procesados. Y ahí tenemos la pérdida de vitaminas. Entonces, no me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a hablar adelante, cómo puedo mejorar esto, porque hay muchos entonces estudios actualmente y sabemos que hay ciertas vitaminas que es bueno suplementarlas o es bueno agregarlas, pero si pensamos más atrás, yo que soy pediatra y veo desde el nacimiento en adelante, ¿no es cierto? Me estoy dando cuenta de que a lo mejor desde muy temprano no estoy recibiendo las vitaminas porque he seleccionado. Entonces, si yo llevo años comiendo de esta manera los nutrientes de abajo y los nutrientes procesados, llevo mucho tiempo sin haber consumido las vitaminas. Entonces, lo que me pueden decir que es una vitamina necesaria a lo mejor para suplementar porque tengo autismo, a lo mejor además es mucho más necesaria suplementarla porque no me la comí durante mucho tiempo. Entonces uno es lo que me pueda beneficiar como tratamiento nutricional y lo otro es lo que tenga que reparar como tratamiento nutricional, que no mejora mis síntomas o mis dolencias en relación a mi autismo, pero sí mejora mis déficits nutricionales, que durante toda la infancia los déficits nutricionales pueden ir dejando huella a más largo plazo. Todos los niños tienen que alimentarse de buena manera para lograr un desarrollo normal, ¿no es cierto? Entonces, lo otro que está puesto acá en el extremo de acá es que al preferir estos alimentos que son envasados, o al preferir estos alimentos que son los más neutros, ¿no es cierto? Se consume harta azúcar, tampoco es bueno consumir tanta azúcar, ¿no es cierto?, para nadie, y hartos lípidos. Entonces, ¿qué me puede pasar? Que nutricionalmente también me voy a perjudicar, porque hay más tendencia entonces a tener sobrepeso o más tendencia a tener obesidad, pero por dentro no tengo los nutrientes adecuados, entonces estoy mal nutrido por dentro, pero con un peso que está sobrepasado, ¿no es cierto? Y esto es importante ir reconociendo cuáles son los alimentos que recibo o que mis hijos están recibiendo, o cómo han seleccionado, para yo saber después, que lo van a ver probablemente mañana, pasado mañana, cómo hacer para que consuma entonces los alimentos que no se está comiendo, ¿ya? Pero a lo mejor eso va a quedar para las preguntas. Entonces, en el autismo tenemos algunas también problemáticas respecto a cómo yo me voy a enfrentar como médico o como tratante, ¿no es cierto?, a saber qué le está pasando a mi niño cuando viene a consultar porque no está subiendo bien de peso, porque no está comiendo los nutrientes. Entonces, porque a mí me va a costar a lo mejor saber exactamente qué es lo que le pasa, porque la manera de manifestar los síntomas, la manera de decir me duele o me cae mal o va a ser diferente, ¿no es cierto?
Y cuando uno lo está pasando mal, aumentan entonces las alteraciones de conducta, pueden aumentar los síntomas de autoagresión, pueden aparecer síntomas de autoagresión que nunca habían estado presentes antes, y van a haber alteraciones del sueño. Y con esto más irritabilidad. O sea, si alguien está teniendo por esta disfunción intestinal molestias digestivas, me está doliendo la guata, estoy estítica y hace muchos 2 días que no voy al baño, o tengo diarrea y a veces estoy bien de la guata, me voy a empezar a alterar como en relación a mis síntomas, y eso me va a tener más enojado, me va a tener más inquieto, y si no estoy durmiendo bien, todas las funciones como cognitivas y todas las funciones de comunicación también se van a alterar, obviamente porque lo estoy pasando mal además, ¿ya? Entonces, en el año 2015 publicaron las nutricionistas, el colegio como de nutricionistas en Estados Unidos, unas guías de tratamiento. No han habido unas guías nuevas, desde grandes así como organismos científicos que hayan publicado guías nutricionales, salvo guías en distintos centros, ¿no es cierto? Si hay un hospital o si hay un centro especializado que trabaje con autismo, ellos o nosotros nos hacemos nuestras propias guías, pero no hay una publicación que sea como para todos. Y eso, porque si yo les preguntara, ustedes me podrían decir por qué creen que ha pasado que no existe una guía, porque muchas veces uno quisiera ir a mirar, ¿no es cierto?, que me digan cómo tengo que alimentar a mi niño, cómo puedo hacer para que reciba todos los nutrientes, que me den una pauta específica. Pero no pueden haber pautas específicas porque la variabilidad es muy grande. No todos tienen los mismos síntomas, no todos tienen la misma dificultad. Por eso esto es como un traje de sastre. Hay que hacerlo a la medida porque cada niño es individual. Entonces, ¿qué dice la literatura respecto a autismo y déficits nutricionales? ¿Cómo, dónde yo voy a tener que ver? Tengo que consumir más, a lo mejor más leche, porque es la mejor fuente de calcio. Pero podría tomar más leche, no me hará mal tomar mucha leche, por ejemplo, porque lo que dice la literatura, que a lo mejor la leche no es tan buena. También se ve en autismo que hay en algunos grupos, no en todos, obviamente, los que son más selectivos, déficit de proteína, por no mascar carne, por no mascar pollo, y preferir alimentos más blanditos o más licuados en la época de la primera infancia y la época escolar sobre todo. Entonces se pueden presentar algunos déficits de proteína. Y sí o sí, en casi todos los grupos, independiente de los síntomas que tengan, la mayoría pueden tener o tienen déficit de micronutrientes, fundamentalmente por lo que hablamos antes, de que si no estoy comiendo frutas y verduras, sí o sí no me como las vitaminas y los antioxidantes, ¿ya? Y también por cosas que son como históricas de que los pescados pueden estar también como contaminados con metales pesados y eso no es muy bueno, entonces evitar el consumo a lo mejor de grandes cantidades de pescado, pensando que una gran cantidad son 2 veces a la semana y es lo que yo necesito. O sea, un niño en crecimiento necesita consumir esa cantidad porque ahí están esos aceites buenos que me hacen bien. Pero si estoy siendo selectivo, me estoy cuidando a lo mejor de metales pesados, o pescados o mariscos que estén contaminados de lugares que sé específicamente que tienen contaminación, puedo evitar consumirlo y me puedo entonces provocar un daño por no tener los ácidos grasos esenciales para mi desarrollo. Y sí o sí hay un gran grupo que tiene sobrepeso, obesidad. No sé si me pueden decir cómo voy, si voy muy rápido, si estoy muy acelerada. Súper bien, súper bien. Ya, entonces, también han aparecido otras cosas que también me pueden perjudicar. Lo puse en relación a preguntas que me hacen a mí en el hospital o que me hacen en la consulta. Yo escuché que puede haber que si se me alteró la microbiota porque tomé antibióticos o porque tengo una colonización por un hongo que es la cándida, por eso me duele tanto la guata, por eso no puedo comer bien, pero en realidad hay hartas publicaciones, pero podemos decir que no hay una justificación. Tal como dice ahí arriba, se puede relacionar, pero no hay ninguna justificación para hacer este tipo de tratamientos como a nivel grupal. Entonces, en forma individual, a lo mejor alguno se podría beneficiar con alguna de estas cosas.
¿ya? Entonces, nunca hacer algo así como voy a tomarme tal antibiótico para matar los bichos malos, por decirlo de alguna manera, y quedarme con una flora mejor, o voy a tomar un tratamiento para la cándida porque a lo mejor me va a ayudar. O sea, es mejor no hacer cosas por si acaso, sino que hacerlas si que hay una base para que me pueda ayudar. Y acá están, estos son como los gráficos, no sé si se verán muy bien, pero es como para diferenciar que sí las investigaciones de los académicos, de los científicos, ven que en autismo tenemos una flora bacteriana dentro de nuestro intestino que en grupo en general es muy diferente a el control de alguien, de grandes grupos que no tienen autismo. Entonces, esta como diferencia explica también este beneficio con algunas terapias que tienden a minimizar algunos síntomas, como tomar probióticos para mejorar la flora o para disminuir la flora, o evitar antibióticos, etc. Y la cándida, como lo dije, puede estar más importantemente, estos son cosas textuales de los artículos, ¿no es cierto? Pero no se relaciona directamente. O sea, sí, puede que haya más en población autista, más personas que tengan cándida, pero no se ha visto una relación certera de que sí es una consecuencia por la cual tengo dolor o tengo molestia o no puedo comer ciertas cosas, ¿ya? Entonces, acá está en inglés, la diapositiva me carga poner cosas en inglés, pero por un lado están los síntomas y por otro lado están los signos. Entonces, todo este intestino, cómo funciona, y la relación con los neurotransmisores y la relación muy íntima con el cerebro, me va a hacer tener síntomas que son por la disfunción y síntomas que son por las alteraciones de motilidad y síntomas que son por otras situaciones que pueden ser emocionales, ¿no es cierto? Entonces, puedo tener dificultad para tragar, puedo tener náusea, pero puedo también tener una condición patológica asociada. Puedo tener también una esofagitis, puedo tener un reflujo, puedo tener gastritis, puedo tener intolerancia a la lactosa, como cualquier individuo no autista. Entonces, las enfermedades digestivas pueden ser exactamente iguales. Entonces, no nos tenemos que quedar solo los médicos, ¿no es cierto?, los pediatras con que, el dolor de guata es porque a lo mejor es porque mi niño no me sabe decir bien el síntoma o porque es muy selectivo para comer, sino que puede tener una patología igual como un niño no autista. Entonces, ¿por qué yo decía que a los profesionales se nos hace difícil? Por eso es tan importante el poder conversar con los padres, el poder tener una historia, poder hacer una historia personal bien detallada para nosotros poder ayudar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque los síntomas y signos se pueden manifestar de distintas maneras. Alteraciones en el comportamiento vocal, por ejemplo, estar tragando, carraspeando permanentemente puede ser un síntoma de que tengo alguna molestia digestiva y no la he podido verbalizar. Gritar en forma inesperada o en situaciones donde no estaba presente el grito antes, empezar a sollozar sin razón, suspirar o gemir, la ecolalia retardada en relación a si alguna vez yo como mamá le dije, ¿te duele la guatita? Entonces, a lo mejor mi niño va a repetir en alguna situación X, te duele la guatita, una ecolalia retardada en relación a lo que él sentía cuando realmente le dolía la guatita, o decirlo directamente, me duele la guata, me duele aquí, o mostrar con la mano, ¿no es cierto? Pero también hay comportamientos motores que me van a sugerir es muy larga la lista, ¿no es cierto?, a sugerir alguna molestia digestiva. Entonces empezar a rumiar permanentemente, estar como que estoy masticando y tragando, apretar los dientes, apretarse el abdomen o empujarse contra la silla o tener conducta en el día como que me apoyo o me empujo el abdomen. Y tenemos que entonces ponerle ojo a esos síntomas porque podrían ser manifestación de algo digestivo que está ocurriendo, o es la manera de manifestar que me arde, tengo reflujo o tengo alguna otra sensación, ¿ya? Y síntomas generales, que ya es mucho más difícil, ¿no es cierto?, poder decir, estoy durmiendo mal porque es un problema digestivo, me despierto frecuentemente porque es un problema digestivo, pero obviamente cuando hay estas
otras condiciones como patológicas que yo estaba diciendo, cuando hay reflujo, cuando hay gastritis, estas manifestaciones pueden ser la manifestación de que tengo alguna de esas condiciones médicas, ¿no es cierto? Aparece más irritabilidad o aparece más conducta oposicionista. Entonces, la conducta me puede cambiar, que son síntomas generales. Entonces, en los estudios hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que no las vamos a leer todas, pero fundamentalmente es que la sintomatología puede ser súper variada, puede ser muy diferente, ya lo dijimos. Puedo tener dificultad para comer algunos alimentos, puedo tener dolor, puedo tener náusea, puedo tener constipación como de las cosas frecuentes. Entonces, cada niño es en particular. ¿Qué necesito? Saber que no hay una enfermedad gastrointestinal específica en pacientes autistas, no hay una condición como digestiva única en autismo, ¿no es cierto?, que todos requieren evaluación y apoyo nutricional específicamente como parte del tratamiento, porque tengo que ir a buscar que no se hayan producido deficiencias nutricionales. Y eso muchas veces es igual o más importante que tratar la falta de, o sea, que ir a tratar con algún suplemento nutricional desde el punto de vista de tratamiento, o ir a incorporar a algún niño en una dieta específica restrictiva como si fuese un tratamiento. Muchas veces esto de la evaluación previa, saber si me comí o no me comí los alimentos adecuados y empezar una suplementación en relación a eso es mucho más importante, ¿ya? No hay evidencia de retirar caseína o de retirar gluten que apoye fuertemente que es necesario, salvo que yo haga un diagnóstico de alguna condición médica asociada. La alergia alimentaria es lo mismo. No puedo asumir que voy a tener alergias alimentarias, sino que tengo que buscarla específicamente y si encuentro alguna o si tengo alguna alergia alimentaria, la voy a tratar. Como si fuera una persona no autista, ¿ya? ¿Existe la disregulación inmune? Dijimos que sí, ¿no es cierto? Es una de las teorías importantes, pero esto no ha logrado llevarse como a la práctica de que qué es lo que voy a tratar de esta disregulación para que disminuya el síntoma digestivo o el síntoma de la alimentación. Y la inflamación intestinal, igual que la microflora, como dijimos, requiere más investigación, porque la alteración de la permeabilidad sí puede estar. Entonces, estaríamos quedándonos con cosas que son poblacionales, que no existe un tratamiento ni una guía especial en autismo, que hay que desarrollarla fundamentalmente específica para cada niño, para cada persona en particular, y que sí hay prevención como para toda la comunidad. La leche materna previene de muchas alteraciones digestivas y de mucha déficit nutriente. El parto vaginal es una de las cosas más demostradas en evitar la alteración de la microbiota, y el uso justificado de antibióticos. No usar antibióticos en exceso porque me va alterando la microbiota y eso puede tener una repercusión en los síntomas en autismo, ¿ya? Dijimos que las preguntas al final no las vamos a hacer ahora. Entonces, desde el punto de vista de comer, voy a tener algunas dificultades, ¿no es cierto? Y en distintos aspectos. En el área social, más que nada fuera de la casa, más que dentro de la casa. En el área motora, puedo tener niños con mucha dificultad en el tono muscular, puedo tener niños con mucha alteración como para masticar o hacer movimiento rotatorio, que lo van a ver también mañana y pasado mañana. Y me puedo demorar mucho también por estas razones anteriores en algún grupo en recibir los alimentos. Entonces, el comer se me puede dificultar. Entonces, el sentarme a la mesa a comer o el recibir una fórmula, una mamadera en el periodo de lactante puede ser más lento, más dificultoso. Y en el área sensorial, también, además de la sensibilidad que uno tiene de sentir mucho en la boca o sentir muy poco en la boca, dependiendo de qué niño esté evaluando yo, también puedo ser muy sensible a la temperatura. Entonces basta que la mamadera esté muy caliente o que la sopa esté muy caliente o esté muy fría para que no me la pueda comer tal cual como me la comí el día anterior, ¿ya? Y eso es el día a día de ir tratando de mejorar la alimentación. Entonces, cuando uno recomienda los cambios va
mejorando, uno hace, ya, faltan verduras, voy a indicar que se coman más fruta, o vamos a mejorar la constipación, los cambios hay que hacerlos de manera gradual para que puedan resultar, ¿ya? Todos los niños, todos necesitan, cuando son pequeñitos, pasando de la alimentación de la papilla habitual a la comida más entera, molida con tenedor, o ya cortadita en trocitos, todos los seres humanos necesitamos un periodo de transición. Y en este periodo de probar y recibir un alimento nuevo, uno necesita probarlo 8 o 10 veces para decir que realmente no le gusta. Y este número de veces que yo tengo que ofrecer un alimento en distintas preparaciones o de distinta manera, picado, molido, como apanado, etcétera, puede aumentar. Ya no requerir 8 o 10 veces, sino que a lo mejor requerir que como mamá me aplique y lo haga 15 o 20 veces para lograr que lo pueda probar por primera vez, ¿ya? Entonces, el paso muchas veces de lo que queremos, ¿no es cierto?, como guía alimentaria, que pasemos de la papilla rápidamente a un puré o rápidamente después de los 9 meses molido con tenedor y a un picado, esa transición que puede ser del año a los 2 años, acá se podría prolongar y alargar, ¿ya? Entonces me puedo demorar mucho más. Y sumado a todo lo anterior que he dicho, es por eso que se les presentan las dificultades de que puedo llegar a los 5 años y todavía consumo licuado o muy molido o solamente ciertas cosas, porque si ya es normal tener que requerir 8 o 10 veces cada alimento en particular para que lo logre recibir, y esto se puede aumentar entonces en autismo hasta tener que probarlo muchas más veces para lograr aceptarlo, para vencer esta sensibilidad. Entonces, tal cual como ocurre en todas las otras áreas, el aseo, el orden, las rutinas de aprendizaje, fundamental en la comida es lo mismo. Necesito una rutina para comer. No puedo tener una... ¿Sí? ¿Todo estoy bien? Perdón, me confundí, disculpen. Entonces, ¿la rutina a qué se refiere? A que... ¿Ahí? Ya. Ya. Entonces, la rutina a qué se refiere? A que si yo mantengo un esquema, un orden, es más fácil ir consiguiendo lo que yo necesito comer, ¿ya? Si el desayuno a veces es a las 8, después a las 9, o que un día es yogur y el otro día quiero que sea leche, y hoy se me acabó la leche, entonces hoy día va a ser un postre de leche, voy perjudicando este paso a paso en adquirir los nutrientes adecuados, ¿ya? La rutina ayuda entonces en todos los ámbitos, fundamentalmente en la alimentación también, ¿ya? Entonces, cuando uno entrega una pauta alimentaria, también hay que diseñar intervenciones que sean compatibles con previos acercamientos que hayan sido efectivos. O sea, y acá como las estrellas en saber cómo hacerlo es la propia persona, la propia mamá, el propio papá. Porque voy a utilizar los colores, voy a utilizar las formas, a lo mejor, porque eso es lo que más le gusta, o eso es lo que más lo tranquiliza, o eso es lo que más le da la posibilidad de encontrarlo agradable o ameno y poder ir a probar a lo mejor algo diferente. Entonces, ofrecer muchas opciones de alimento produce también complicaciones. Yo puedo tener entonces la necesidad de que es importante que coma ciertas vitaminas que están en las verduras de hojas verdes y necesito que se las coma, pero si voy a poner un puré de espinaca, unos pepinos cortaditos en trozos, mucha variabilidad también puede agobiar y puede ser nefasto y podamos retroceder, ¿no es cierto? Entonces, las metas son pequeñas. Y esto también es como una enseñanza a los padres, ¿ya? Porque muchas veces, yo voy a hablar como mamá, muchas veces uno hace un esfuerzo, ¿no es cierto? Cuando le empiezan a trabajar los terapeutas, o la fonoaudióloga, o la nutricionista, o el médico,
es decir, vamos a ir cambiando estos alimentos para que los pueda comer y lleguemos a los nutrientes adecuados. Las mamás podemos hacer un tremendo esfuerzo y cortar a lo mejor todo en cuadradito o hacerlo más crocante para que pierda esta viscosidad, o hacerlo lo más parecido a lo que sí me recibe habitualmente, y hacer unos platos maravillosos, o estar toda la mañana preparando algo. Entonces se establece ahí para la madre una meta y una expectativa muy alta. Entonces puedo haber hecho un tremendo esfuerzo, lo presento y no era el día nomás. Entonces no lo probó, ni siquiera lo miró, o al contrario le desagradó mucho, y eso provoca frustración. Entonces, no solamente para el niño es el establecer pequeñas metas y expectativas como pequeñitas, sino que para los padres que están alimentando también, porque si no, provoca mucha frustración y mucha pena, ¿ya? Entonces, y también la recomendación es en incorporar los alimentos difíciles o los alimentos que yo requiero consumir, es ir de a poco, de uno en vez, para ir logrando entonces la aceptación. ¿Ya? Y acá no hemos hablado nada de aquellos alimentos que estoy yo tratando de incorporar o de restringir porque tenga alguna indicación médica de sacarlo, como podría ser la leche, o podría ser incorporar algún aceite, o sacar algún alimento que me esté provocando alguna reacción alérgica, ¿ya? Pero eso es en general. Entonces, se ha dicho mucho de los aditivos, los preservativos, dice, disculpe la diapositiva, es preservante, ya me equivoqué ahí en la preservantes y colorantes, ¿ya? Como para cualquier persona. Siempre los aditivos, los preservantes, los colorantes son productos químicos, son productos procesados, son productos no naturales. Entonces, sí o sí, no son adecuados, no son tan sanos y pueden tener algunas dificultades, ¿ya? Entonces, ¿por qué se han asociado y se han puesto en algunas pautas? No estoy diciendo que sea necesario hacerlo, sino que ¿por qué se ha asociado a no consumirlo? Porque están presentemente realzando el sabor dulce, o están realzando el sabor más artificial de las comidas, y retrasa un poco entonces el poder incorporar estos alimentos que son más naturales, ¿ya? Que tienen menos, a lo mejor, gusto dulce, o menos sabor realzado por los lípidos. Las grasas en la alimentación artificial se ocupan mucho para realzar el sabor. Entonces, realzar el sabor dulce o realzar el sabor agradable a la población. Cuando uno ve a un supermercado, lo que más se vende es lo que tiene más sal, y lo que tiene más azúcar, y lo que tiene más grasa. ¿Por qué? Porque es lo que a los seres humanos más nos produce en el paladar un sabor rico. Entonces, si estoy pensando, esto es para la población general, que mi niño, mi niña tiene una dificultad con alguna, una dificultad sensorial, por ejemplo, y le va a costar consumir las cosas naturales, si tengo muchos de estos alimentos, voy a tener más problemas, ¿no es cierto?, a que me reciban los naturales, ¿ya? Y como grandes grupos, se les echó como la culpa o la causa, ¿no es cierto?, de que algunas de estas cosas podían estar relacionadas con los síntomas en autismo. Pero también estos mismos síntomas son en población general. Entonces no hay nada que me diga que voy a suspender todo el glutamato y entonces voy a mejorar la irritabilidad. No es así, sino que voy a mejorar la concentración, sino que es al igual que en la población general, ¿ya? Lo mismo para los endulzantes, lo mismo para los preservantes. Pero ¿cuál es el mensaje? Que mientras más natural la comida, siempre es mejor, ¿ya? Y respecto a los probióticos y las enzimas digestivas también, no hay una evidencia actual de que vaya a mejorar mis síntomas digestivos o mi nutrición porque tengo autismo, pero sí, como el resto de la población sin autismo, también mejora un poco la distensión, alivia síntomas inespecíficos digestivos, y cuando uno ve estudios, dice, sí, dimos probióticos, dimos enzimas digestivas y se alivió el despertarse en la noche, se alivió el apretarse la guata, mejoró la irritabilidad, disminuyó el bruxismo, pero es porque
tenía una relación directa con síntomas en autismo o porque yo tenía una alimentación inadecuada con más alimentos que me causan problemas, o porque tengo una constipación y a lo mejor mejorando la constipación se mejoran estos síntomas por una relación directa, pero no porque esto me mejore fundamentalmente mis síntomas por autismo. Este es un estudio último que se los puse en el fondo para mostrarles un poco por qué los médicos versus la información que tenemos en Internet, por ejemplo, o que es el boca a boca de lo que ve uno día a día, y ustedes a lo mejor me pueden decir, voy a repetir cosas que me han dicho, ¿no es cierto?, que me han dicho mis pacientes o las mamás de mis pacientes que me dicen, pero doctor, es que salió esto, que los niños comiendo este tipo de alimentos mejoran. Entonces yo voy a quitar la leche, voy a quitar el gluten, porque acá dice que todos los niños tuvieron mejoría, pero para que nosotros como desde el punto de vista como científicos podamos decir una aseveración así, tiene que haber pasado muchas etapas. Entonces, porque yo podría presentar los casos de mi consulta y decir, yo, la doctora Sumelso, yo esta pauta de alimentación que hago, todos mis niños comen más, todos mis niños mejoran la vitamina, todos mis niños están durmiendo mejor, y las mamás me dicen que no tienen este ticket. Pero yo no puedo publicar eso y decir que entonces eso es una mejoría. Tengo que demostrarlo con datos duros, como quien dice. No fue porque yo hablé más con la mamá y le enseñé a preparar comidas porque le estaba dando muchas comidas artificiales. Fue por la indicación nutricional. No fue porque ahora consume más entonces verduras y no es entonces porque le quité la leche. O sea, es tan grande las interacciones que tenemos con comida que es muy difícil decir que por este cambio nutricional yo tengo una respuesta en síntomas clínicos, ¿ya? No sé si fui muy enredada, pero es muy difícil entonces desde el punto de vista de la nutrición poder decir que porque yo doy un alimento o porque quito un alimento voy a mejorar algo, ¿ya? Porque es el problema de muchas de las publicaciones, que se hacen las publicaciones y se dice, pero no se toma en cuenta que también empezó una terapia con fonoaudiólogo, o también empezó una terapia con terapeuta ocupacional, o también los papás empezaron un grupo de apoyo. Entonces, son tantas las variables y los estudios ponen, y además se quitó el gluten de la dieta, o además se dio tal vitamina, entonces esto fue lo que mejoró. No, es muy difícil separarlo. Entonces, hacer estudios que realmente separen eso son muy, muy poquitos. Entonces, era por eso mostrarles este ejemplo, y analizaron, esto fue el año pasado, analizaron 2.283 publicaciones de la literatura, científicas, bien avaladas, de grupos grandes de tratantes, de médicos, ¿no es cierto? Y finalmente, con todo el proceso que tienen que hacer para decir que estaba bien hecho el estudio, habían grupos de niños autistas y grupos de niños no autistas, y se les sometió a los dos a la misma cosa para poder comparar. Se limpió como todo el estudio de que no estaban recibiendo justo un cambio en una intervención psicológica o conductual o ambiental. Entonces, finalmente, de todas esas 2.283 publicaciones se logró quedar con 27 que cumplían todos los criterios para poder sacar alguna conclusión. Entonces, ahí a lo mejor ustedes van a entender por qué los médicos o la gente de salud terminamos de todo lo que ustedes pueden ver en lo que se dice o lo que se publica, sobre todo ahora que tenemos esta virtualización de toda la información, ¿no es cierto?, que está todo disponible en la red, de poder ser bien cautos y de terminar diciendo, sí, pero eran 5 pacientes a los que se les dio esto, entonces y mejoraron 3. O sea, eso me va a decir que mi hijo o tu hijo va a mejorar con esta intervención. Es muy pobre, ¿no es cierto?, muy pobre la evidencia. Y es por eso que nos demoramos tanto entonces en decir que no a algún cambio nutricional o a decir que sí a algún cambio nutricional, ¿ya? Entonces, cuando vemos esto, que es tan difícil, ¿no es cierto?, saber con certeza qué es lo bueno, lo que vemos en general en la población es que un cuarto de la población usan intervenciones dietéticas, como cuáles, dietas restrictivas, lo que más estuvo de moda, ¿no es cierto?,
cierto? Full moda hace 10 años atrás era la dieta libre de gluten y la dieta libre de caseína o la dieta libre de gluten y caseína, porque aparecieron algunas publicaciones, entonces hundió mucho de que sí era una solución o de que sí iba a mejorar no solamente los síntomas digestivos, sino que síntomas propios de autismo. También hay mucha evidencia, un 25%, 30% de personas autistas usan suplementos nutricionales como vitaminas, minerales, aminoácidos, omega 3 fundamentalmente, y también compuestos de hierbas que sean como no médicas. Por eso es que la eficacia de todas estas intervenciones es bien polémica y nos cuesta tanto llevarlo a la práctica en el caso a caso. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hago un cambio alimentario, también estoy haciendo muchos otros cambios. Entonces decir que la mejoría fue por un cambio alimentario es muy, muy difícil. Y los estudios bien hechos nos dicen que los cambios alimentarios son algunos, escasos, muy pocos, y vamos a hablar de cuáles son los que no me provocan beneficios, ¿ya? Entonces, me había adelantado. ¿Por qué terminamos con solo 27 estudios, creyéndole a 27 estudios? Porque los otros no tenían un diagnóstico claro. O sea, en este grupo grande que les dieron estas intervenciones nutricionales, habían patologías, no patologías, autismo, molestias digestivas vagas, o sea, no estaba bien hecho el diagnóstico. Algunos estudios eran menos de 5 pacientes, habían otros estudios que no tenían una evaluación objetiva de la mejoría, solo decían, sí, se sintió mejor, pero ¿cuánto mejor? ¿En qué está mejor? No se decía, o no tenían controles. Y lo que nosotros vemos entonces en la población es que finalmente estos 27 estudios hablaban de más de 1000 pacientes, de los cuales la mitad eran controles y la mitad eran personas con autismo, y de esos un gran grupo solo niños, la mediana eran alrededor de 7 años, y solo un 11% mujeres, que es la realidad de lo que estamos viendo, lo que uno está viendo en consulta, en indicaciones nutricionales. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que podemos avalar y que van a encontrar ustedes respuesta en qué vamos a prescribir o qué no vamos a prescribir? Los ácidos grasos omega 3, los suplementos vitamínicos y algunos otros suplementos. Entonces, acá en este análisis de muchos expertos respecto a qué será bueno o no qué será bueno, la evidencia dijo que era mejor que el placebo dar omega 3 o dar suplementos vitamínicos o dar otros suplementos no especificados, o sea, esto como golpes vitamínicos o alimentos que estuvieran suplementados con vitaminas. Esos 3 grandes grupos mejoraban versus el grupo que era el grupo control. Entonces, sí hay una evidencia importante, pero ustedes vean en qué síntomas mejoraron, es bien variable y no todos tienen los mismos síntomas, no todos tienen la misma gravedad o no todos tienen la misma severidad en cada uno de estos síntomas, pero cuando los analizaban en estos 1000 pacientes se vio que mejoraba un poco, y también en algunos dominios o síntomas centrales o en algunas escalas de evaluación. Es como bien específico, pero esto es como la traducción de lo que está impreso en este artículo, ¿no es cierto? Entonces, suplementación con omega, sí, es bueno suplementarlo, pero acá vuelvo a lo que les había dicho anteriormente. Una suplementación me va a ayudar, sería bueno, pero no todos la van a necesitar, o a no todos nos va a hacer el mismo beneficio. ¿A quiénes podría ser más beneficio? Aquel a lo mejor lactante que no pudo alimentarse bien desde el inicio, o que quedó con una papilla y nunca comió pescado y nunca se le agregó aceite porque eso le cambiaba el sabor y nunca lo pudo comer. Entonces, porque ese niño va a estar en déficit de omega 3, déficit, le va a faltar. Entonces, ese a lo mejor particularmente va a tener más beneficio. Y no el niño del lado. Entonces, teniendo ambos autismos, van a tener respuestas absolutamente distintas. Pero sí hay una evidencia de que podría ser. Toda esta evidencia es bajita, ya no es así como que lo doy y voy a tener la mejoría, sino que es un poco, pero sí es más que el control. Con otras vitaminas también un poco más efectivo, pero mucho menos que con el omega 3, ¿ya? O sea, dentro de todo el omega 3 es mejor, las vitaminas siguen un poco menos, y suplementación en general con multivitamínicos, que viene incluido el omega 3, viene incluido todas las otras cosas, también con algunas cosas, pero también si lo ponemos en orden, los aceites, la suplementación con ácidos grasos esenciales como los omega 3,
por relación con omega 6, después las vitaminas y después suplementos en general. Y esto es como la cosa ya más como dato duro, de que si ustedes ven acá, los síntomas, la suplementación omega 3 es mucho más importante, después en la dieta, después preparados solamente farmacológicos y después suplementación en vitamina. Entonces, cuando uno dice de la dieta, yo decía lo natural, ¿no es cierto? Es mucho mejor comérselo, es mucho mejor comer el pescado, es mucho mejor comer los huevos de gallina suplementadas con omega, que estar tomando la capsulita. Pero si tengo déficit, tengo que tomar la capsulita, ¿ya? Y las recomendaciones, entonces, ¿en qué podríamos resumirlas? Así como, si a lo mejor son las preguntas prácticas, ¿no es cierto? ¿Qué hago para obtener los nutrientes adecuados? ¿En qué me tengo que preocupar de la alimentación? Que haya suficiente calcio, que haya suficiente hierro, que haya vitamina B5, ácido fólico, la vitamina C, el magnesio, el zinc. Me faltó la C y del zinc. Los ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6. O sea, en eso sí tenemos necesidad de que estén en buen nivel. Pero si miro para atrás, todos los niños necesitan que estén en buen nivel. Lo que pasa es que cuando los suplemento en esta población, en autismo, en general están bajas y por eso hay un beneficio. Y por otro lado, las cosas malas serían que en autismo la población consume más sodio y más azúcar refinada, y eso es malo, ¿ya? Malo para el metabolismo cerebral, ¿ya? Y también, por otro lado, se asocia alteraciones en la metilación, que es más frecuente en la población autista versus la población no autista. Entonces, en aquellos grupos se favorece dar como suplemento más permanentemente la B6, la B12 y el magnesio. Pero como ven, no en todos, no es una receta única para todos. Esto eran los síntomas, ¿no es cierto? Ya dijimos que no hay una patología propia, sino que hay síntomas que son inespecíficos, que tienen que ver con la manera de alimentarme, con la sensibilidad diferente digestiva, y también hay otras patologías tal cual como en la población no autista, ¿ya? Entonces hay que buscarlas, no quedarme con que solo los síntomas son por tener autismo. Y la estitiquez o la constipación, creo que es un gran problema. Si uno habla en la población infantil general, ¿no es cierto? El 95% de la constipación es funcional, o sea, no hay una enfermedad del intestino que me haga ser estítico en el 5% del 95% de la población que sufre de estitiquez. ¿Ya? ¿Por qué se produce? Porque alteraciones cuando en el paso de dejar el pañal y pasar a usar el baño, el entrenamiento del baño, rutinas del baño, etc. Entonces, esto en población no autista es así, y en población autista se concentra un poquito más todo lo que son las rutinas del baño y el entrenamiento del baño como una condición que me puede exacerbar aún más tener constipación. No sé si se entendió. O sea, me puede favorecer más tener esta constipación funcional, que no es una enfermedad en sí, sino que es una manera no hay una patología del intestino detrás, sino que es una manera de adquirir la defecación, el hábito de defecar, ¿ya? Y puede complicarse con retención, o sea, me demoro mucho, no quiero ir al baño, me molesta ir, asociado a las dificultades sensoriomotoras, y esto va a producir, sí, a largo plazo, problemas que son ya médicos. Era algo que era funcional y pasa entonces a tener alteraciones médicas en la motilidad y la fisiología de la defecación, ¿ya? Entonces hay una asociación importante entre constipación y selectividad. Los niños con selectividad, los niños autistas con selectividad tienen más constipación que los que no tienen selectividad, ¿ya? Por eso no es igual para todos, ¿ya? Y acá sí se ha visto que se beneficia el ir a mirar cómo está esa microbiota, mejorar a lo mejor la microbiota, si hay mucho daño en la microbiota, prácticas de alimentación y la selectividad. Pacientes que han recibido poca lactancia materna, etcétera, altera mucho más esta alteración en la constipación. Entonces, por eso los probióticos en algunos niños se mejoran la constipación o mejoran esta situación. Pero otras cosas
La dieta libre de gluten, de caseína, no. La dieta sin caseína, no. Los suplementos nutricionales, no. Las enzimas y acá y agentes antimicrobianos, no hay apoyo. Es tal cual como si yo tratara la constipación en población no autista. Pero tengo más síntomas. Y hay que buscar también otras enfermedades que puedan estar presentes, como reflujo y alergias alimentarias. Entonces, ¿por qué se han promocionado tantos cambios alimentarios? Como que debiera haber una alimentación propia para autismo. Porque, que son estos fundamentalmente, ¿no es cierto? Dietas restrictivas. Porque se empezó a hablar desde los años 70, 71, Asperger empezó a hablar de que había una asociación con la enfermedad celíaca, después aparecieron otros autores y empezaron a publicar alguna evidencia de que sí parece que había problemas con el gluten. Y de ahí partió todos estos estilos de tratamiento sin quitar el gluten o quitar la proteína de la leche de la vaca, ¿ya? Y esto responde a patologías específicas. No autismo, sino que alguien con autismo puede tener alergia alimentaria, claro que sí, y a lo mejor un poquito más frecuente. ¿Pueden haber intolerancias alimentarias? Claro que sí, y a lo mejor un poquito más frecuente. Y a la teoría del efecto opiáceo del gluten respecto al cerebro, ¿no es cierto? Que sí funcionaban parecido, ¿ya? Esa era la teoría de los opioides. No sé si no me detengo en esto o sigo nomás. ¿Alguna sugerencia, Gabriela? Quizás explicarlo sucintamente nomás, doctora, para poder Sí, seguir avanzando en virtud del tiempo, pero no dejar ya. la duda. Claro, era en el fondo para decir por qué incluso los médicos empezaron que sí, parece que es importante porque el gluten, que es la parte proteica del trigo, ¿no es cierto? Después de la digestión libera algunas cositas, que son estos neuropeóides que finalmente se llamaron las exorfinas con actividad opioide, y que son muy parecidos a los opioides, que son estos sustancias que llegan al sistema nervioso central. Entonces, como llegaban y se parecían, hacían una acción parecida, llegan al cerebro y producen sintomatología o producen eh, eh, signos y síntomas además, ¿ya? Entonces, alterarían la función del sistema nervioso central y por eso era como bien atractiva la teoría de que sí podía pasar eso, o sea, algo que me estoy comiendo va a ir a actuar en mi cerebro. Y por eso tuvo harto como notoriedad toda esta dieta, ¿ya? Pero en la investigación actual no se ha logrado relacionar, solamente en algunas cosas. Entonces los experimentos han fracasado en encontrar altas concentraciones de estos opioides que vienen en el cerebro, ¿ya? Pero eso no quiere decir que al igual que en población general hay personas autistas que tienen sensibilidad al gluten o que tienen intolerancia a algunas proteínas. Pero ahí el deber del médico es ir a diagnosticarlas para poder tratarlas, no hacer dietas de prueba, ¿ya? Entonces se han indicado muchas dietas, eliminación elemental, sacar la leche, sacar los huevos, sacar el trigo y ahí después empezar a ir poniendo los alimentos para ver si mejora la atención, se disminuye la irritabilidad, se disminuyen las estereotipias, o sea, todo en un afán de mejorar la función cerebral o la respuesta que yo voy a ir a ver de la función cerebral. Hay dietas de alimentos fermentables o no oligosacáridos, o sea, todos son como dietas que se han promocionado para autismo, que ya hablamos de los colorantes, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque algunos colorantes aumentan el sueño, aumentan la irritabilidad, o sea, síntomas que son neurológicos, decirlo así de alguna manera, ¿ya? La dieta cetogénica o la modificada, o sea, carbohidratos y azúcar, o actualmente como la dieta cetogénica también cobrado harta como importancia porque mejoraría la funcionalidad, por decirlo de alguna manera, de la neurona, pero no específicamente. Y dieta específica, los carbohidratos, granos o cereales, carne procesada, son todas variaciones como del mismo tema para sacar alimentos. Pero lo importante, ninguna de estas dietas está avalada como tratamiento o como mejoría de síntomas
en autismo, ¿ya? Y la dieta libre de gluten y caseína también, ya dijimos que esto partió el gluten en los años 70, entonces pues, hubo mucha investigación y se hicieron muchos artículos después bien hechos, pero fundamentalmente si uno le quisiera transmitir a ustedes a personas autistas o a padres de niños autistas, es que cuando iban a ver los resultados, claro, el artículo decía, sí, mejora, pero no se le preguntó con cosas específicas, no se preguntó la adherencia, no se preguntó cuánto consumían, cuánto no consumían, cómo era antes. Entonces, hay muchas cosas que quedaban en duda, ¿ya? Y hasta el año 2000, por ejemplo, 2010, entre el 20 y el 70% de niños autistas habían recibido indicación de hacer esta dieta, ¿ya? O de comenzarla, o el problema es de cuando empieza la especulación de que hacer esta dieta me va a mejorar mucha sintomatología, no es una mentira, pero es una verdad que no tiene certeza. El paciente que tiene intolerancia al gluten o que tiene una alergia a proteína de la leche de la vaca puede tener una mejoría, pero tengo que diagnosticarla primero, ¿ya? Y los riesgos de hacer estas dietas sí existen, porque se percibe como una dieta que no tiene problemas, de que no me va a provocar, o sea, voy a probar si le hace bien y si le hace bien, fantástico, pero me dijeron que si al probarla voy a tener problemas, a veces no se les dice. Entonces, sí puedo tener problemas porque, imagínense, en autismo ya dijimos, tengo una disfunción intestinal que me va a tener los síntomas de constipación, de dolor, de diarreas a veces habituales, por las cuales yo me restringo con algunos alimentos. Por otro lado, puedo tener alteración en la sensibilidad, en la parte sensorial. Desde el punto de vista de la conducta, me cuesta mucho estar sentado, no tolero el calor de los alimentos o no tolero la sensación que me provocan en la boca, porque es mucha o porque es poca. Entonces, tengo varias situaciones por las cuales puedo haber restringido mi alimentación. Entonces, imagínense, tengo un niño, para mí que soy pediatra, estoy hablando de los niños, ¿cierto? Muy restringido en su alimentación por todas estas otras situaciones, y lo someto a una dieta libre de gluten y caseína. ¿Qué le estoy quitando? A lo mejor lo único que estaba comiendo, la leche, los cereales, y ¿qué provoco? Ya dijimos que un cerebro en formación sufre daños cuando no le doy los nutrientes adecuados. Entonces, ¿a qué se refiere uno el daño? Si yo soy un recién nacido y no tomo los nutrientes adecuados, voy a tener más daño que si soy un adulto de 30 años y durante una semana no me comí los nutrientes. Si tengo 30 años no me va a pasar mucho, o casi nada, pero un niño que está formando su cerebro, terminando de desarrollar su cerebro, sí va a tener problemas a los 6 meses, a los 8 meses, o sea, mientras más temprano en la vida voy a tener problemas. Voy a enchufar que me están avisando que hay poca batería. Esperamos, doctora. No, ya está listo, no se preocupe. No se preocupe. Perfecto. Ya. Ahí sí. Me provoqué ruido acá nomás. Entonces, sí provoca riesgo esto de eliminar algunos alimentos, y eso es como lo que uno más quiere que los padres sepan y la población sepa, ¿ya? Entonces, porque a veces las únicas vitaminas que estoy recibiendo, que dijimos que la B12 era importante, o que el ácido fólico es importante, y dijimos también que era importante los aceites omega 6, omega 3, y a lo mejor la única forma que lo está consumiendo, como no consume verduras, los cereales fortificados. Entonces, y era lo más que consumía. Entonces, puedo ocasionar déficits nutricionales que tengan impacto a largo plazo. Y al eliminar los lácteos, la leche en la infancia es la principal fuente de calcio y sus acompañantes de la vitamina D. Y eso sí, tenerlo bajo ocasiona problemas. Entonces, si me preguntan si hay riesgo, claro que hay riesgo cuando hago este tipo de dieta, ¿ya? Y por otro lado, hoy la doctora dijo que los aceites omega, las vitaminas, esos estudios sí son buenos, entonces, pero también hay riesgos en la suplementación inadecuada, ¿ya? El automedicarse, esto no es porque uno esté pasando el aviso, o sea, vayan a ver a los nutriólogos, vayan a ver a los especialistas en nutrición, no se trata de eso, pero automedicarse con vitaminas también tienen riesgo. Las vitaminas
son nutrientes específicos que tienen acciones similares a los fármacos, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, las vitaminas de las guaguas son en gotitas, pero una gotita tiene una cantidad importante, entonces sobrepasar niveles máximos en algunos tipos de vitaminas, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K, sí pueden provocar toxicidad. Las otras vitaminas en general no hay riesgo porque se van eliminando en la orina, pero sí puede provocar que se empiecen a depositar vitaminas, ciertas vitaminas como las que dije, y provocar problemas, ¿ya? Y también lo otro, que lo podemos a lo mejor conversar, es que no todas las vitaminas tienen la misma reacción en el organismo. Hay vitaminas que vienen de algunos, por ejemplo, el calcio de las almendras tiene harto calcio, y si yo puedo ver la leche tiene esto, la almendra tiene lo otro, pero resulta que yo como ser humano, el calcio de la almendra no lo puedo absorber, no me va a llegar a mi cuerpo igual que el calcio de la leche, entonces, ¿qué saco con que tenga mucho más si no lo puedo absorber? Entonces, todo esto de la suplementación tiene que ser guiado, ¿ya? Y eso eran los artículos, ¿no es cierto? Y que la dieta libre de gluten y caseína se percibe sin riesgo, ya sabemos que tiene riesgos y no siempre beneficios. Voy a avanzar con esto. Son los estudios, ¿no es cierto? Todos los estudios para mostrarles que no es que uno lo diga porque sí, sino que hay evidencia que dice que no tiene esa certeza, ¿ya? Y también hay estudios, esto ya es más antiguo, ¿no es cierto?, el 2015, en que se buscó la inflamación, esta permeabilidad intestinal, y es difícil llegar a la conclusión. Por eso a veces nos demoramos un poco entre que nos demoramos harto tiempo en decir que algunas vitaminas eran buenas, hasta que sale la evidencia de que sí, estas vitaminas son buenas, y hace 10 años atrás decíamos, sí, en general las vitaminas pueden ayudar, pero no tanto, pero nos podemos demorar entonces a lo mejor en decir que algunas de estas cosas a lo mejor también van a ayudar, ¿ya? Entonces las conclusiones es que hay que evaluar a cada niño de forma individual, porque esto es personalizado, individualizado. Los síntomas son una gama grande de síntomas digestivos, una gama grande de formas de recibir los alimentos, y una de las cosas como que más promete es asegurar una buena nutrición desde el inicio. O sea, mientras antes esté preocupada de la nutrición, que si soy selectivo, que no me van a faltar los nutrientes adecuados, no esperar que sea más grande para hacerlo, evidenciar las deficiencias, o sea, buscar las deficiencias secundarias, las dificultades alimentarias, ir a medir el calcio, ir a medir la vitamina D, ir a medir algunas cosas si estoy sospechando, y ir a buscar las condiciones, ir a buscar las alergias si tengo síntomas de alergia, ir a buscar la intolerancia al gluten o ir a buscar la enfermedad celíaca, pero no tratar con dietas restrictivas para encontrar mejoría, que no tienen fundamento científico. Eso más que nada era lo que les quería contar. No sé, la conversación era en relación a las preguntas de cómo lo hacemos. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Manu. Pasamos a la etapa de preguntas, ¿cierto, Manu? Tú nos das el pase. Vamos a agradecer a la doctora que ha tenido la tremenda gentileza de poder compartir sus conocimientos con nosotros. Vamos a recordar que estamos con la doctora Elinor Sumelsu. Ella es pediatra, nutrióloga del Hospital San Martín de Quillota, acá en la región de Valparaíso, en Chile. Sí, la doctora está dejando compartir pantalla en este momento para que aparezcamos, vamos a aparecer en pantalla pronto la doctora. Dígame si se dejó y con Andrea también vamos compartir. ¿No? ¿Cómo dejo de compartir? Mientras la doctora deja de compartir pantalla, les recordamos que la doctora Elinor Sumelsu Cornejo, como les decíamos, es pediatra y nutrióloga de la Universidad de Chile y trabaja en el servicio de pediatría del Hospital de Quillota. Además, ha sido invitada a numerosos cursos y congresos por su experticia en conducta alimentaria y obesidad. Ahora sí que estamos las tres. Muchísimas gracias, doctora Elinor, por haber compartido sus conocimientos con nosotras acá en la Fundación FUAN. Esto ya es tradición en Fundación FUAN. Vamos a partir saludando. Hemos estado con cientos de personas conectadas. En promedio estuvimos en un momento como con 300 personas. Y estuvimos con personas que nos acompañan. Saludos muy afectuosos a Temuco, a Santiago, Quilpué, San Antonio, Filadelfia, Estados Unidos, Illapel, Arica, Quintero, La Serena, Rancagua, Villa Alemana, Punta Arenas, Antofagasta, Paine, Buenos Aires, Saladillo, Buenos Aires, San Justo también,
Bolivia, un saludo Bolivia, Rhode Island, también en Estados Unidos, Peñalolén, Viña del Mar, Talca, Cabildo, Copiapó, San Pedro de la Paz en la región del Biobío, Santa Cruz, Argentina, el CESFAM de Hijuelas, acá en la región de Valparaíso, en Chile, Lota, en la región del Biobío, Fundación CEPAS también que trabaja en Lotas, la Fundación Conóceme de Lautaro, eso en la región de la Araucanía, y de República Dominicana también nos llegaron saludos, así que como siempre nos encanta que se conecten personas de tantos rincones de Chile y también de otros países. También señalar que llegaron algunas consultas durante la presentación de la doctora en relación a nuestra jornada, que la hicimos previamente, ¿cierto? Nuestra primera jornada de educación continua en autismo de la teoría y la práctica, que constó de 9 módulos. Tuvimos la maravillosa sorpresa que 1.532 personas se sometieron a una prueba en línea para acceder a un certificado por participación. Estamos en el proceso de entrega y como ya lo estamos mandando vía mail, es una entrega personalizada, les pedimos paciencia, y como informamos también en nuestra página web y en nuestras redes sociales, durante el mes de septiembre se están realizando, tenemos una entrega continua durante el mes de septiembre, así que les pedimos comprensión, paciencia y empatía a todos porque van a llegar sus certificados sí o sí. Doctora, tenemos muchísimas preguntas, las tenemos aquí anotadas, hicimos algunos resúmenes con el equipo de la Fundación. Primero, señalar que nos ha acompañado durante toda bueno, muchísimas familias de todos los rincones que mencionamos, pero también queremos saludar especialmente, está conectado Hamza Ryugan, él tiene una importante labor dando a conocer, visibilizando la voz autista, su vida autista, así que le mandamos un afectuoso saludo porque él es muy activo en las redes. Y Aileen Falk, nuestra integrante de la Fundación, que también está aquí participando activa, ellos hicieron unos comentarios con los que queremos abrir las preguntas. Aileen señalaba, sería bueno aclarar que nosotros no somos mañosos. El problema de alimentación tiene que ver muchas veces con las hipersensibilidades, como para ir encajando esto dentro de, Voy a contestar inmediatamente, Gabriela. de la cultura, ¿cierto? De la cultura que queremos construir en torno al autismo y la neurodiversidad. Y además, Hamza señala, tuve que reeducar mi alimentación, a veces por periodos de estrés no como nada, entonces uno como autista debe conocerse bien, aprender a detectar que algo anda mal y pedir ayuda, poder tener apoyos, uno no es Superman. Yo aprendí a pedir ayuda y tengo mis formas, de uno a médico, ordenarse en sueños, rutinas, etcétera. Se oye fácil, pero es mucho trabajo. Nos habla a las familias que tenemos que saber que aquí existe una condición, ¿cierto? El autismo es una condición, y lo principal es escuchar a nuestros hijos, hijas, hijes, y que ellos tengan confianza de decir, me duele, no puedo, es súper frustrante vomitar por olores o colores, uno no lo hace de mañoso. Pero bueno, queríamos partir con eso porque justamente tan importante es escuchar a la doctora para que usted nos vaya poniendo en un lugar más preciso desde el ámbito de la salud, desde el ámbito científico, a qué nos enfrentamos realmente. Sí, agradezco la pregunta, pero ¿se escucha bien? Sí, doctora. Ya, porque yo estaba dando ejemplos de cómo vienen o entre mis colegas o entre la familia o el entorno, la familia no directa, a lo mejor del niño que me consulta. Precisamente eso, no es una maña. O sea, habitualmente que al niño se le tilda de que es por su condición, es que es mañoso, es que como es obsesivo, que como es rígido, pero yo lo dije y a lo mejor no se entendió, que no es eso, que hay que entender que hay un proceso que es biológico y fisiológico dentro de la boca que tiene que ver con sentir, por eso yo me demoré y a lo mejor lamento que no se haya entendido bien, pero... No, doctora, yo creo que al revés, yo creo que se entendió bastante bien, pero queríamos partir con estos comentarios de los chiquillos que en el fondo es tan valioso tenerlos a ellos desde su perspectiva, desde su propia vida autista, ¿cierto? Que nos hacen estos comentarios que son tan importantes. Pensé que me habían entendido que yo había dicho mañoso, entonces no, y eso es lo que nos ha costado a los profesionales. Nos ha costado a los profesionales poder como educarlo, ¿no? Desde como el 2014, nosotros igual como en pediatría estamos haciendo como más hincapié en estas dificultades alimentarias, y ustedes han visto que en los cursos es como un tema más recurrente, pero hace 10 años atrás era, no, ¿cómo lo trato si no es algo tratable, es una maña, y eso hay que sacarlo absolutamente del vocabulario, ¿ya? Claro, y lo otro que decía que fue otra persona, que no alcancé a ver bien el nombre, pero que decía de lo difícil que es poder trabajar con esto de mejorar la alimentación teniendo estas dificultades alimentarias, o
lo importante que es conocerse, porque Claro. si yo trabajo con mamás, yo soy pediatra, entonces trabajo con las mamás y con los niños, pero ahí también es un trío que tenemos que resolver de que cómo yo me doy cuenta que el síntoma es digestivo o que es el dolor en la guata y cómo los niños aprenden también después a manifestarlo, que esta cosa como que no saben definirla bien es sensación que le quema acá, o es reflujo, o es la constipación. Y ese es un trabajo que es de equipo de la familia y uno. Justamente, y por eso mañana y pasado mañana vamos a tener a profesionales de otros ámbitos, ¿cierto?, que nos van a permitir armar como esta mirada global, ¿cierto?, multidisciplinaria que en términos ideales debiese converger en el trabajo cuando abordamos el desafío de alimentación en autismo. Así es, El mismo Gabriela. Hamza No, no también trabajas nos solo, es pregunta, fundamental el equipo. justamente, el mismo Hamza también nos preguntaba al inicio de su presentación, y también fue una pregunta que hizo Claude Guyen, ¿por qué ocurre esta disfunción intestinal? Si se conoce o no el mecanismo, a propósito cuando usted señalaba el por qué se produce más sintomatología intestinal en niños autistas que neurotípicos, ¿se podría profundizar un poco en eso? Es una de las grandes como áreas de investigación, ¿no es cierto? Porque una de las teorías es la permeabilidad intestinal. Esto que el intestino, todos, desde que nos iniciamos en la vida fuera del útero, tenemos un intestino que no está totalmente sellado, que no está totalmente maduro, entonces nos vamos poniendo en contacto con distintos nutrientes. Y no es gratis esto que aparezca que por qué el gluten o por qué la proteína, son proteínas. Las proteínas en general son las que sensibilizan más, por decirlo de alguna manera. O sea, pueden tener más como reacciones dentro de nuestro organismo. Entonces, esta permeabilidad intestinal se trató de buscar durante mucho tiempo que si esa era la causa de los síntomas digestivos. Pero, ¿se acuerdan que en la diapositiva yo ponía que uno es la conducta, que la conducta en relación a ciertas áreas me va a alterar la manera de alimentarme? Por otro lado, son los síntomas de la permeabilidad, que a lo mejor como entraron algunas fracciones proteicas o repercutieron en esta relación, este diálogo permanente que hay entre intestino y cerebro, provocaron alguna alteración desde etapas muy tempranas de la vida. Entonces se monta ya una respuesta que se llama una respuesta como global, que es la respuesta inmunológica, y eso tendría alguna manifestación clínica. O lo otro es que patología presente, como la constipación, ya no solamente la constipación funcional, sino que constipación por retención, o tener reflujo, o tener una alergia alimentaria, me va a exacerbar los síntomas. Entonces, cuando nosotros decimos que sí, en autismo hay más alteración de la microbiota, sí, es cierto, hay más. ¿Por qué? Porque no podemos decir que entonces hay más parto por cesárea en autismo o hay más uso de antibióticos en autismo, no. Es igual que la población general. Pero ¿por qué la microbiota se altera de esa manera? No tenemos exactamente la respuesta, ¿ya? Entonces, por eso no se abren estas áreas de tratamiento, que ese es el tratamiento, sino que hay un conjunto de cosas. No sé si respondí. Sí, bueno, es que es parte también de lo complejo que resulta el trabajo en autismo, justamente porque es materia en desarrollo, en investigación aún, en la medicina y en todos los ámbitos ¿cierto? De la investigación. Vamos a seguir avanzando con las preguntas. Doctora, vamos a aclarar, hay personas que nos están viendo desde el extranjero, preguntan qué es la guata. La guata es la panza, la barriga. La barriga, la panza, pero el está abdomen, bien, ¿sí? tenemos chilenismo, pero está bien que pregunten, así los vamos a ir aclarando. Sí. Daniela Noemí pregunta, desde la parte conductual, ¿cómo es la mejor forma de abordar por ejemplo, un niño que tiene rechazo a la comida, pero puede comer fácilmente 10 paquetes de galletas, muy específicas? Bueno, enfatizar que los profesionales que nos van a acompañar mañana y pasado mañana van a enfatizar muy con profundidad la parte conductual, ¿cierto? Seguimos avanzando. Doctora, Sara García Rocha, ¿podría darnos pautas para trabajar la selectividad? Muchos de mis pacientes, dice ella, tienen esa dificultad. Y a los más pequeños, ¿cómo lo pueden ir incorporando? Pregunta Carolina Lanas. Voy a contestar, porque yo sé que es importante que los vean mañana y pasado mañana, porque eso es un trabajo intenso, ¿ya? Y también es un trabajo personal, pero ¿cómo parte uno? Uno parte, tengo a mí, yo
soy pediatra, así que voy a hablar siempre de los niños, ¿no es cierto? Pero tengo a mi niño, a mi niña frente y uno empieza esta historia, ¿no es cierto? Y la historia es fundamental. Entonces, la historia es, cuando hay esta selectividad, ¿qué come tu hijo o qué come tu hija? No, es que no come verdura, doctora, es que come súper, pero hay que preguntarlo al detalle, o sea, come y hacer la lista. Y ahí cuando uno hace la lista, porque habitualmente la queja es de que no come ni verduras, come solo galletas, pero hay que hacer la lista de lo que come. Entonces, cuando uno ve lo que come, uno le dice a la misma familia, eh, o si es una, yo he trabajado con adolescentes, por ejemplo, de 14 años que han comido toda la vida de una manera, y uno les pregunta a ellos, porque ahí uno les pregunta a la mamá, ¿qué es lo que come? Me haces tu lista y después uno les dice, ¿en qué se parecen estos alimentos? Entonces, el ejemplo más fácil, o sea, más típico, ¿no es cierto? Pálido, como medio rosado, medio naranjo, un poco crocante, pero no mucho, y el sabor soso, bien neutro, dulce plano, o menos dulce. Entonces, pan, galleta, yogur de damasco, jugo de algo parecido al damasco suavecito. Entonces, cuando uno hace ese enfrentamiento, dice, perfecto, eso es lo que toleras comer, lo que te permite tu sensibilidad o tu alteración de la percepción, comer. Entonces, el trabajo es, todas las cosas que van a ver mañana, ¿cómo llego a que lo que yo no como se parezca a eso para que yo me lo pueda meter a la boca? ¿O cómo hago para que lo que como se vaya convirtiendo en el puré de espinaca o en la selga o en el charquicán? Entonces, esa es a grosso modo, es como uno trabaja, no es de un día para otro. Y el probar alimentos desde pequeñito y no quedarse en el puré licuado. Entonces, pero eso es una cosa que es poblacional. No sé, en otros países son más adelantados que nosotros, pasan harto a la textura molida contenedora, acá nos demoramos mucho, y si hay un problema, seguimos con el licuado hasta grande y eso retrasamos entonces la habilidad que hay que aprenderla. Ofrecer, 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 ofrecer. Pero ciertamente que es un trabajo prolijo, hay que tener perseverancia, es un trabajo con resultados de mediano a largo plazo, nada ocurre de un día para otro y en y eso metodológico, tiene una hay que saber metodología que la van a perseverar, ver. sí, de todas maneras. Pamela Estudillo Sepúlveda, mi hija tiene 4 años, es autista, solo come la comida molida, justamente, es una pregunta que se hace mucho, se repite muchas veces. Pregunta también cuál es la relación entre cerebro-estómago. Yo creo que quizás iba apuntado a esto del intestino, intestino-cerebro, ¿cierto? Muchas veces, de hecho, tenemos una entrevista a John Cryan que tuve el privilegio de hacer, está disponible en la página web de Fundación FUN, vamos a compartir el link. Y él habla también como de este segundo cerebro, él dice el tercer cerebro, sumando el sistema nervioso central también. ¿Cómo es esa relación, doctora? ¿Por qué es tan importante el vínculo que hay? Lo voy a decir de una manera coloquial, ¿no es cierto? Y esto es para todos, ¿no es cierto? No para la población autista o no autista, sino que ustedes cuando uno se enamora, ¿qué dice? Siento, porque sin mariposa en la panza, no en la barriga. ¿no? O cuando tengo miedo, se me trabó, se me quedó la comida acá, o estoy asustada y no puedo tragar. Entonces, es como dicho de una manera muy coloquial que algo tiene que haber en nuestras conexiones que nos diga que, ¿por qué cuando tengo miedo siento como que se me cierra todo? O cuando tengo miedo me da diarrea, o etcétera. O sea, son cosas como, ¿por qué pasa eso? Y eso pasa porque hay neurotransmisores o sustancias que son las que comunican la manera de comunicarse del sistema nervioso, que están presentes tanto en nuestro cerebro y están presentes y se liberan en nuestro intestino, o al revés, sustancias que se liberan en nuestro intestino, recorren toda la sangre y van a ir a actuar a un receptor en el cerebro. Entonces, ese es como el diálogo permanente que nosotros decimos. Y por eso también es tan importante volver a la alimentación basada en los ciclos naturales de nuestro entorno, ¿cierto? Y alejarnos un poco de lo que nos ha impuesto la industria alimentaria, que también es súper interesante también cuando uno empieza a meterse en este tema de la alimentación, como que nos empezamos a educar, porque ni siquiera es reeducarse, parece que somos bastante muy ignorantes en lo poderosa que es una alimentación saludable. Nos pregunta también Gloria Muñoz, nos cuenta que le da betarraga a su hijo de 16 años y el hijo manifiesta un cuadro de diarrea, de colitis. Y además le molesta algo, se pega, se da un golpe en su cara, ¿cómo poder apoyarlo?
pero hay personas que refieren algún consumo de algún tipo de determinado alimento como una reacción digestiva importante. Sí, entonces ahí hablamos de, en general, a lo mejor no voy a dar el ejemplo específico de tu hijo, ¿ya? Pero de intolerancia. Todos tenemos derecho a tener una reacción que es como por el hecho de comerme un alimento. Hay gente que le pasa con las legumbres, por ejemplo, con las lentejas. Come lentejas y vómito explosivo. Pero eso no es que sea alérgico a las lentejas, sino que tiene una intolerancia digestiva, le cuesta como procesarla dentro de la guata, del abdomen, del intestino para absorberla, y tiene esta manifestación de como no la pude digerir, el vómito o la diarrea, como dicho en forma simple, ¿no es cierto? Pero eso no es una alergia, sino que es una intolerancia. Y eso hay que trabajarlo, porque eso en general no se va a quitar, porque es una condición de mi intestino que no tolera esta cosa, pero no por autismo o por alguna otra situación. Una vez más, un diagnóstico oportuno de un especialista en la materia, de un médico, una doctora, es lo más adecuado, ¿cierto? Scarlett pregunta, ¿qué pudiese recomendar, doctora, como suplemento de vitaminas o de omega 3 y de omega 3? Voy a volver a lo natural. Lo fundamental es que, si hablamos como de prevención, que una madre embarazada coma de todo. Estas dietas restrictivas para las mamás embarazadas porque le puede hacer mal o porque a lo mejor voy a aumentar la alergia, porque mi embarazo anterior, mi niño tiene alergia a proteína de leche de vaca o en el otro no sé qué, es comer de todo. Si yo tengo una madre bien alimentada durante el embarazo, ese niño se formó con hartos nutrientes. Esto no nos culpemos como mamá, porque uno empieza a pensar cómo comí cuando está embarazada, a lo mejor empiezo a entrar en pánico, ¿no es cierto? Pero en general uno dice eso. Y después, desde el inicio, alimentos naturales. Es mucho mejor la vitamina que me como en un alimento natural versus la del frasco. Entonces, acá en esta presentación no había ninguna esquemas de suplementos, ¿no es cierto? Que 16 miligramos de 6 o no sé cuánto, porque eso es personalizado. Depende cómo es la encuesta alimentaria hacia atrás, cuánto he recibido, qué me falta y cómo lo voy a dar, ¿ya? Pero lo mejor es tratar de consumirlo en forma natural. Entonces, si no consumía harto pescado, puedo agregar aceite canola, que me da las dos variedades de los omega, o comprar estos aceites de preparados omega porque no estoy consumiendo. Y de ahí preguntar al especialista, ¿necesitaría además un suplemento, una pastillita o un jarabe? Sí, súper importante tener la posibilidad de poder preguntarle a un especialista, muy importante. ¿Qué pasa con los metales pesados? Es una pregunta que se repitió varias veces y también varias personas preguntaban en relación al consumo de pescados, el atún, el pescado grande, el pescado chico. ¿Qué pasa con los salmones, doctora? Preguntaban. Por esto esta cosa de la cantidad de antibióticos que le inyectan a los pobres salmones, que es una industria tan poco regulada en el sur de Chile. ¿Qué hacer respecto de eso? Ese es un tema eso? grande porque eso estamos hablando de seguridad alimentaria y que eso estamos en pañales en lo que es los médicos, ¿no es cierto?, respecto a seguridad alimentaria. Y recordando que además somos el país del mundo con la mayor cantidad de obesidad infantil también, nuestros índices son altísimos. O sea, hay un problema de seguridad alimentaria que es transversal como sociedad. Sí, pero en la seguridad alimentaria también hay que ser cuidadoso porque yo podría decir, es que me cuesta decir algunas cosas porque uno se puede quedar como, entonces, no voy a comer nunca más eso. Pero, por ejemplo, uno dice ya, pescados de esta costa, donde hay un sedimento marino con metales pesados, ¿debiera consumirlo? Uno dice que no, pero uno seguía por el estudio. Entonces, cuando empezó el susto con los atunes, que si los atunes estaban concentrando mercurio, o las algas, luche, cochayuyo, las algas son concentradoras de metales pesados, depende de dónde venga el alga, si tenía más, entra uno un poco en una como susto de qué voy a comer, pero siempre lo natural es mejor. Entonces, el pescado de la latitud que nos llega a nosotros, no tendríamos problema. En algunos lugares de Europa se recomienda no consumir más de 2 veces a la semana. Entonces, ¿cuál es ahí la enseñanza? No comerlo es malo. Comer en exceso es malo, pero comer en la justa medida es bueno y hay que consumirlo, ¿ya? Entonces, o ahí uno entiende, porque hubo tanta polémica con lo del mercurio durante muchos años que obviamente el susto a comer ciertos alimentos o a concentrar algunos metales pesados o a algunos autistas que tienen alguna de alteraciones en la metilación o en limpiar, como quien dice, el organismo de estos daños,
se hace mucho susto. Un papá le dice, no, entonces prefiero que no coma nada, pero eso requiere una guía de especialistas. No, no se puede decir no consumir porque el daño es mayor. Mm. De todas maneras, muchísimas personas nos cuentan los periodos terribles que pasaron en sus vidas con los hijos, ¿cierto? Estos años, durante un año, durante 2 años solo comió esto o no comió del otro, en fin, todos esos tránsitos que valoramos mucho que se generen estos espacios de conversación en nuestro muro mientras ocurre la transmisión de la charla de la doctora, el curso de la doctora, porque también es muy interesante que podamos compartir estas experiencias. También pregunta Claudio Riveros, para mí es muy difícil y frustrante alimentar a mi hijo, no quiero recibir nada, tiene hipersensibilidad hasta el límite a su peso, no logro identificar qué es lo que no le gusta y es alérgico al gluten. ¿Cuál es la diferencia entre celíaco y alérgico al gluten? La enfermedad celíaca es una enfermedad inmunológica ya demostrada, o sea que yo pude hacer un examen y pude ir a mirar ese intestino y tiene un daño producido por el propio organismo que rechaza a través de lo que ingresó como gluten, ¿ya? Entonces, intolerancia es algo, podríamos decir, intermedio, que no es lo mismo. O sea, para la enfermedad celíaca requiero haber tenido esta respuesta inmunológica y que la puedo ir a demostrar y la puedo ir a ver. Entonces, por eso muchas veces uno le pide exámenes y pide certificar, la enfermedad celíaca se certifica solo con la biopsia intestinal. En los casos como hay condiciones específicas especialistas que son otros mecanismos, pero hay que hacer la diferencia. Uno es una enfermedad inmunológica y el otro es una, como estas intolerancias digestivas. Perfecto. También Marcela Nahuelpan hace una consulta que se repitió varias veces. La diferencia entre prebiótico y probiótico. ¿Hay uno mejor que el otro y qué diferencia tienen? Son cosas distintas. Ya uno es ciertos como oligosacáridos o fructosacáridos que se agregan a algunos alimentos y los otros son microorganismos vivos que los consumo como el Saccharomyces, como en el, no voy a decir marcas, pero estos sobrecitos que dan para después de las diarreas o estos que les agregan lactobacillus casei, rhamnosus, todas estas cosas que se usan también para síntomas digestivos en específicos como los cólicos infantiles, los síntomas de colon irritable, también para inmunomodular las alergias. Entonces, están como en una gama muy grande de nichos terapéuticos. Pero también ahí hay que tener cuidado, porque con esos probióticos uno dice, entonces todos estos probióticos son buenos y a uno le venden el concepto de que todos son buenos y que me va a mejorar el cólico, la constipación, la flatulencia, la distensión, y no, hay algunos probados específicos para algunas cosas y otros probados específicos para otras, o sea, no es cualquiera. Y los otros, los prebióticos, son incorporados como los FOS nucleóticos que se incorporan a la fructooligosacáridos que se incorporan a alimentos procesados. Me quedé un poco seca la garganta. Tome agüita, doctora, ¿no tiene agüita ahí cerca? Sí. También se hicieron varias preguntas cuando usted habló de cándida. Pregunta César Montt, ¿es el mismo que provoca la candidiasis? Candidiasis, sí. ¿Candidiasis? Candidiasis. Candidiasis, perfecto. Si lo pudiera explicar un poco más, por favor, doctora. Uy, era algo así como que tenía que pasar así al ras porque no es importante, o sea, era una de las cosas que... No, doctora, aquí acuérdese que esto se está grabando, después nuestra comunidad va a YouTube y le pone pausa a la charla, así que son muy estudiosos aquí en Fundación FON, todo el mundo estudia mucho. No, lo puse porque hasta en ¿cómo se llama? En lo que ve uno en la tele, en internet, ¿no es cierto? Y en Netflix, y todas las cosas pasan aviso de que la cándida provoca esto, entonces un poco por eso lo puse, porque hay estudios que buscaban esta asociación, ¿ya? Pero lo quise poner para decir que en realidad no hay una evidencia que diga que eso va a provocar síntomas, ¿ya? La cándida es un hongo, una levadura que provoca distintas cosas, como la candidiasis de las guaguitas en la boca, por la humedad del pecho materno, las grietas en el pezón, y también personas que son susceptibles, que tienen daño por patología severa, uso antibióticos severos, baja inmunidad, se pueden tener colonizaciones o estar contaminados por dentro con la cándida, ¿ya? Y se le echó la culpa a la cándida por alguna de estas alteraciones, pero la relación es baja, entonces no es como tratamiento tratar la cándida para que me disminuyan estas molestias digestivas.
porque podría empezar a usar, puede usar probióticos por si acaso, prebióticos por si acaso, tratamiento contra la cándida por si acaso, y no era lo que se necesita o lo que está validado. Perfecto. Silva MGA, ese es el nombre que aparece en su Facebook. Me gustaría consultar sobre algunas recomendaciones para trabajar la ansiedad al comer con niños con diagnósticos de autismo y de síndrome de Down. Niños que comen de todo y que no se pueden controlar con la cantidad de alimentos. Comen muchas veces al día. Cuando terminan, miran el plato de otros y le quitan la comida al resto. No sé si esta consulta se podrá responder en esta charla a la siguiente, gracias. Bueno, pero hay un elemento que usted mencionó, doctora, que tiene que ver con lo ambiental, con el estrés, la ansiedad. Con la rutina al comer. No, pero a mí me gusta cambiar la palabra, porque cuando uno dice ansiedad, porque es lo que a uno le dicen los papás, es que la ansiedad, doctora, es que, ¿a qué te refieres con la ansiedad? Como tratar de limpiarlo un poquito. ¿Es que quiere comer a cada rato? ¿O que solo piensa en comida? ¿O que si cuando termina el plato se enoja? Entonces, ansiedad es algo como muy de la parte salud mental y de la parte emocional, ¿ya? Pero a lo mejor lo que tiene mi hijo es hambre, o a lo mejor tiene un poquito de reflujo y tiene esofagitis y se calma al comer. Entonces, no ponerle el nombre, no porque un niño come mucho decirle que es ansioso, sino que ir a investigar por qué está comiendo mucho. Porque si yo tengo reflujo y tengo todo dañado acá en mi esófago, voy a querer comer a cada rato porque la comida me neutraliza el ácido y no es que sea ansiosa para comer. Pero ¿cómo lo diferencio si mi hijo es tan chiquitito como 10 meses o es autista con un lenguaje muy precario? Entonces, es individualizado. Entonces, mejor no decir ansiedad, ese es uno de los manejos. Entonces, y investigar por qué. Es la falta de sueño, es la constipación que lo tiene más irritable, es hambre, es exceso de azúcar y falta de algunos nutrientes, sí, porque a todos nos Es muy provocan fácil alteraciones tener una dieta conductuales, en exceso de azúcar. Sí, exceso de algunas cosas o falta de otras. Entonces, ponerle el timbre de ansiedad es como de repente decir, bueno, soy ansioso, nada que hacer. Doctora, Orieta Vera Lara, una de las primeras cosas que noté en el niño fue que siempre tenía dermatitis, sobre todo en los pómulos. Siempre su tono de piel era coloradito. Cuando ya se tuvo que someter a dieta de exclusión, todo cambió, su color, dejó los pañales, su tensión mejoró todo. Ahí nos comparte una experiencia. Pregunta también... Él tenía una alergia a proteína. Probablemente él sí tenía una alergia a proteína de leche de vaca. Estoy hablando así, probablemente, y que eso provoca esta reacción en piel. Pero al revés, si nosotros estamos acá en Chile, pensamos cuántos niños tienen eczema o tienen irritación detrás de las orejitas o manchas en la piel, son atópicos, pero no tienen molestias digestivas o no tienen una alergia a la proteína, sino que es una condición dermatológica. Doctora, para ir cerrando, Verónica Céspedes hace una pregunta muy específica. ¿En qué alimentos se encuentra el zinc? El zinc, carnes rojas, fundamentalmente legumbres y cereales enriquecidos. Perfecto. Y para culminar, nos comenta Norma Orrego Vicencio, mis hijos no comen ensaladas, ni frutas, ni verduras, no hay caso con que las coman, son excesivamente selectivos. Les hago comer verduras solamente con papillas, ambos son muy gorditos, mi hijo menor se da cuenta si le echo algo, gotas o medicamentos a la leche o al té simple. No sé cómo ayudarlos para que se alimenten mejor. Reflexiones reiteradas. Equipo, ¿cierto? Requiere terapeuta ocupacional, requiere el diagnóstico, ir explorando, lento pero seguro, así que hay un camino, eso es lo más importante. Y hay un tratamiento para eso. De todas maneras, mañana vamos a seguir profundizando en estas temáticas. Recordar que vamos a estar mañana junto a Sebastián Quilodrán, él es terapeuta ocupacional de la Universidad de Playa Ancha y magíster en atención temprana de la Universidad de Málaga, abordando todo este trabajo multidisciplinario, global, que debe existir idealmente. Y además este curso va a finalizar con Valesca Jaure Trujillo, fonoaudióloga de la Universidad de Valparaíso, que tiene postítulo en Personas con Trastorno de la Comunicación y del Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y tiene postítulo también en fonología de la Universidad de Granma, Cuba. Sabemos que así como en la sesión de hoy tuvimos el privilegio de poder compartir los conocimientos de la
de la doctora Elinor Sumelsu, que ha tenido la gentileza de acompañarnos, de compartir su tiempo. Vamos a hacer una infidencia, la doctora estaba hace poquitos minutos antes de partir en una actividad familiar íntima, y ahí corría para llegar a tiempo y acompañarnos, así que de verdad le agradecemos su esfuerzo, su dedicación, su empatía. Vamos a también a saludar a algunas comunas y localidades que nos saludaban al final de su presentación. Osorno también nos ha acompañado, Angol, Puerto Montt, La Unión, Linares, Jujuy en Argentina también, así que ojalá que no se nos haya quedado nadie en el tintero. La invitación es para que sigamos mañana también conectados a contar de las 20 horas. Recuerden que esto está siendo grabado. Mañana lo vamos a tener ya publicado en nuestro canal de YouTube y en todas las redes sociales de FUAN. Doctora, sus palabras para despedirnos ya, agradeciendo una vez más su excelente presentación de esta jornada. Muchísimas gracias a ustedes, a FUAN, por la posibilidad de comunicarse con mucha más gente, porque lo más importante es evidenciar los problemas que existen, evidenciar los problemas también médicos que tenemos de habernos demorado tanto en interpretar algunos diagnósticos, en dar la acogida a los síntomas, y que mientras uno converse más con los pacientes, con las familias, logra encontrar el camino adecuado para cada uno. Entonces, muchas gracias y disculpen lo largo de la presentación, de haber sido más escueta para conversar un poquito más. ¿No? Así la dejamos invitada para una próxima presentación, doctora, porque nos encantó su presentación, y ya la tenemos acá en esta trinchera de la revolución neurodiversa. Ya es parte de este movimiento que estamos armando con muchas ganas, con mucha pasión, muchísimas personas, no solamente de distintos rincones de Chile, sino que de distintos países del mundo también. Así es que muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias, Andrea, que ha estado en lengua de señas con tanta energía durante todo este rato, Manu, que está en los controles también. Nos vamos a reencontrar mañana a contar de las 20 horas. Continúa, ¿cierto?, este curso Autismo y Desafíos en la Alimentación de Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad FUAN. Así es que muy buenas noches para todas, para todos, para todos.